por más de medio siglo. Una pregunta ha quedado sin una respuesta clara. ¿Por qué renunció realmente el presidente de Estados Unidos, Richard Nixon? La versión oficial nos dice que lo hizo para evitar un daño mayor al país, para sanar las heridas de una nación dividida. Pero cuando escarbamos un poco más allá de la superficie, cuando analizamos los hechos con detalle, el caso Watergate deja de ser un simple escándalo político y se transforma en algo mucho más profundo, mucho más inquietante. Todo comenzó en la oscuridad de la madrugada del 17 de junio de 1972. 5 hombres fueron detenidos dentro de la sede del Comité Nacional Demócrata, en el complejo de oficinas Watergate, en Washington. Lo que llevaban consigo ya era extraño: micrófonos, cámaras y equipo de escucha electrónica. Estaba claro que no buscaban dinero, buscaban información. Al principio, la noticia fue tratada casi como una anécdota, un suceso menor en la crónica de sucesos, un robo torpe, mal ejecutado por unos aficionados. El presidente Nixon, entonces, en plena campaña para la reelección, siguió adelante con confianza. Las encuestas le eran muy favorables, y nada parecía amenazar su arrolladora victoria. Pero, poco a poco, empezaron a surgir detalles que no encajaban. Los detenidos no eran delincuentes comunes, en lejos de eso. Algunos tenían vínculos directos con la CIA. Uno de ellos, un hombre llamado James McCord, trabajaba como coordinador de seguridad para el Comité para la Reelección del Presidente, el propio equipo de campaña de Nixon. Y lo más revelador de todo, empezó a circular dinero negro, fondos no declarados que se usaban para comprar el silencio de los implicados y sus familias. Mientras la mayoría de los medios de comunicación pasaban página, 2 jóvenes periodistas del periódico The Washington Post, Bob Woodward y Carl Bernstein, empezaron a tirar del hilo. Siguiendo una pista anónima, se enfocaron en el rastro del dinero. Descubrieron pagos secretos, nombres borrados de cheques, cuentas bancarias opacas en México y una compleja red de encubrimiento que conducía de forma cada vez más peligrosa, muy cerca de la Casa Blanca. Aún así, nada de esto pareció afectar a Nixon. En noviembre de 1972, ganó las elecciones de forma aplastante. Consiguió más del 60% del voto popular y 520 votos electorales frente a los 17 de su oponente. Era una de las victorias más contundentes de la historia estadounidense. Nixon parecía intocable, pero lo que el público no sabía, lo que nadie imaginaba en ese momento, es que el verdadero escándalo apenas estaba comenzando, porque el problema real nunca fue el espionaje en sí mismo, fue la reacción posterior. Desde el despacho Oval, el corazón del poder mundial, se activó una gigantesca maquinaria de encubrimiento. Se destruyeron pruebas cruciales, se ejercieron presiones sobre el FBI para que desviara su investigación. Se realizaron pagos secretos para garantizar la lealtad y el silencio de los implicados. Era una conspiración en toda regla, orquestada desde la cima. Y entonces, en medio de la investigación del Senado, salió a la luz un dato que lo cambiaría todo, una revelación que parecía sacada de una novela de espías. Se descubrió que Nixon grababa en secreto absolutamente todas las conversaciones que tenían lugar en el despacho Oval. Durante años, un sistema automático activado por voz había registrado reuniones privadas, llamadas telefónicas y discusiones estratégicas con sus asesores. Esas cintas contenían la verdad sin filtros. Cuando el comité del Senado exigió esas grabaciones como prueba, Nixon se negó rotundamente. Se atrincheró detrás del privilegio ejecutivo y la seguridad nacional. Dijo que entregar esas cintas pondría en riesgo al país, que revelaría secretos de Estado. Pero la presión era ya insostenible. El fiscal especial encargado del caso, Archibald Cox, un hombre conocido por su integridad, no cedió y exigió judicialmente las grabaciones. La respuesta de Nixon fue brutal. Ordenó el despido inmediato de Cox. El fiscal general, Elliot Richardson, se negó a cumplir la orden y dimitió en protesta. Su segundo al mando, William Ruckelshaus, también se negó y fue despedido. Aquella noche, que pasó a la historia
como la masacre del sábado por la noche. Demostró hasta dónde estaba dispuesto a llegar el presidente para protegerse. El país entero observaba atónito cómo Nixon parecía estar desmantelando el sistema de justicia para salvarse a sí mismo. Finalmente, el caso llegó hasta el Tribunal Supremo, que en una decisión unánime obligó a Nixon a entregar las cintas. No había más escapatoria, y lo que se escuchó en ellas fue devastador. En una grabación fechada el 23 de junio de 1972, apenas 6 días después del robo, en Watergate se oía a Nixon discutiendo abiertamente con su jefe de gabinete cómo usar a la CIA para frenar la investigación del FBI. No era una interpretación, no era una sospecha, era la prueba irrefutable. La pistola humeante que demostraba la obstrucción a la justicia desde el primer momento. Y había más en una de las cintas más importantes, que contenía una conversación clave justo después del escándalo. Presentaba un vacío inexplicable de 18 minutos y medio. La secretaria personal de Nixon, Rose Mary Woods, aseguró que había sido un error accidental, que había borrado la cinta sin querer mientras respondía a una llamada. Nadie creyó esa versión. Aquel silencio de 18 minutos se convirtió en uno de los símbolos más inquietantes de todo el caso. ¿Qué se dijo en ese tiempo? ¿Qué órdenes se dieron que eran tan graves que tuvieron que ser borradas? Para entonces, el destino de Nixon estaba sellado. El Congreso ya preparaba un proceso de impeachment, un juicio político para destituirlo. Se formularon 3 cargos principales: obstrucción a la justicia, abuso de poder y desacato al Congreso. La situación era tan grave que incluso los líderes de su propio partido, el Partido Republicano, comenzaron a darle la espalda. El veterano senador Barry Goldwater, una figura respetada, visitó a Nixon en la Casa Blanca y le advirtió con total franqueza: no tenía los votos suficientes en el Senado para sobrevivir a un juicio político. Estaba completamente solo. La noche del 8 de agosto de 1974, Richard Nixon apareció en televisión nacional. Con un gesto rígido, la voz contenida y el rostro marcado por la tensión, anunció su renuncia. En su discurso, no confesó ningún delito, no pidió perdón. En su lugar, aseguró que tomaba esa decisión por el bien del país, para poner fin a la crisis institucional y permitir que la nación sanara. Al día siguiente, al mediodía, abandonó la Casa Blanca en el helicóptero presidencial, haciendo su famoso gesto de la victoria con ambas manos. Era una imagen surrealista. Por primera vez en la historia de Estados Unidos, un presidente había dimitido de su cargo. Pero el verdadero misterio, la parte de la historia que alimenta las sospechas hasta hoy, vino después. Un mes más tarde, su sucesor, el hasta entonces vicepresidente Gerald Ford, le concedió un perdón presidencial total y absoluto por cualquier delito que hubiera cometido o en el que hubiera participado durante su mandato. Con esa firma, Nixon nunca fue juzgado, nunca tuvo que declarar ante un tribunal, nunca tuvo que defenderse de las acusaciones. El caso se cerró legalmente para él. ¿Por qué? ¿Por qué perdonar a un hombre que había llevado al país al borde de una crisis constitucional? Algunos argumentan que el país no estaba preparado para el trauma de ver a un expresidente sentado en el banquillo de los acusados. Otros sostienen una teoría más oscura, en que el perdón fue un pacto silencioso, un acuerdo tácito para evitar que salieran a la luz abusos de poder, aún mayores, conversaciones que fueron destruidas, órdenes que nunca se grabaron, decisiones que jamás conoceremos. Las cintas que se recuperaron revelaron lo suficiente como para obligarlo a dimitir, pero quizá no revelaron todo lo que existía. Watergate no solo acabó con la presidencia de Nixon, cambió para siempre la relación entre el poder y los ciudadanos. Desde entonces, la desconfianza se instaló en el corazón de la política estadounidense. Un cinismo que perdura hasta nuestros días. Y para muchos, la renuncia de Nixon no cerró el caso, solo lo silenció. Porque a veces, en la historia, no importa tanto lo que se prueba, sino lo que, convenientemente, nunca llega a saberse. Y esa, quizá,
sea la verdadera lección de Watergate. Gracias por acompañarme en este viaje a uno de los momentos más oscuros de la historia política moderna. Si te ha gustado este análisis, no olvides darle a like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos vídeos. Hasta la próxima.